Muchos creen que el día termina cuando se acuestan, que el descanso es solo una pausa pasiva en la que nada sucede. Creen que lo que hacen antes de dormir no importa, que esas últimas horas no tienen impacto real en su destino. Pero están equivocados. Yo, Brian Tracy, he aprendido que los pensamientos con los que se acuesta moldean la forma en que descansa, la manera en que se levanta y la calidad de las decisiones que tomará al día siguiente. Su mente nunca duerme por completo. Lo que le entrega al final del día se convierte en alimento para su subconsciente, y ese subconsciente trabaja silenciosamente mientras usted descansa. Si termina la jornada con quejas, preocupaciones y resentimientos, su mente los multiplica. Pero si la cierra con gratitud, claridad y dirección, su mente empieza a construir soluciones, confianza y energía. La vida cambia cuando entiende que la última conversación que tiene cada noche es consigo mismo, y que esa conversación puede programarlo para la debilidad o para la fuerza. No espere a que el nuevo día lo sorprenda. Cree usted mismo el terreno desde el cual va a crecer. Porque cada noche, antes de dormir, está sembrando las semillas de lo que será mañana. Pensar antes de dormir es un acto de poder que pocos hombres aprovechan. La mayoría termina el día de manera desordenada, acostándose con la mente llena de ruido, pendientes sin resolver, culpas acumuladas, discusiones del día, imágenes aleatorias de lo que consumieron en redes sociales, preocupaciones sobre el mañana. Todo ese desorden se convierte en la última programación que le entregan a su subconsciente, y ese subconsciente lo procesa durante horas mientras su cuerpo descansa. El resultado es claro. Se despiertan cansados, sin dirección, sintiendo que el nuevo día comienza con un peso invisible que no saben de dónde viene. No entienden que ese peso lo crearon ellos mismos en los últimos minutos de la noche anterior. Ordenar esos pensamientos antes de dormir es tan importante como ordenar su escritorio antes de empezar a trabajar, porque una mente que se acuesta en caos no puede levantarse en claridad. El primer paso para cambiar este hábito es comprender que la mente no descansa como lo hace el cuerpo. Mientras duerme, sigue activa, organizando información, creando conexiones, reforzando lo que usted repitió más veces durante el día. Si lo que más alimentó fueron quejas, su mente las seguirá repasando. Si lo que más pensó fue miedo, su mente lo amplificará. Si lo que más cargó fue resentimiento, lo procesará una y otra vez. Esa repetición nocturna es peligrosa, porque convierte emociones momentáneas en patrones permanentes. Sin embargo, lo contrario también es cierto. Si termina el día con pensamientos de gratitud, con imágenes claras de lo que quiere lograr, con la decisión consciente de soltar lo que no puede cambiar, su subconsciente empieza a trabajar en silencio para darle más razones de agradecimiento, más claridad en sus metas y más calma al despertar. Una práctica poderosa consiste en dedicar los últimos minutos de su día a hacer un inventario mental. Pregúntese, ¿qué hice bien hoy? ¿Qué aprendí? ¿Qué puedo mejorar mañana? Esas 3 preguntas son suficientes para transformar el cierre de su jornada en un ritual de crecimiento, porque en lugar de castigarse por lo que falló, convierte cada error en lección, y en lugar de ignorar sus aciertos, reconoce el avance que sí tuvo. Este hábito entrena a su mente para que asocie el día, no con carencias, sino con progreso. Y cuando su mente empieza a registrar cada noche como un paso adelante, su vida entera adquiere un nuevo ritmo. Otro hábito clave es practicar la gratitud antes de dormir. No importa qué tan difícil fue el día, siempre hay algo por lo cual estar agradecido. Un momento de risa, una conversación significativa, el simple hecho de tener un techo y un cuerpo que le permitió enfrentar la jornada. La gratitud no es ingenuidad, es entrenamiento mental. Es enseñarle a su cerebro a buscar lo valioso incluso en medio de la dificultad. Y cuando lo hace de manera consistente, su perspectiva cambia. Empieza a ver oportunidades donde antes veía problemas. Se despierta con más ánimo porque su mente está programada para reconocer lo positivo. También puede usar esos momentos para visualizar con claridad el día siguiente. Imagine cómo quiere despertar, qué quiere sentir, cuáles son las 3 acciones más importantes que quiere completar. Vea esas escenas en su mente como si ya estuvieran ocurriendo. Esta técnica no es fantasía, es preparación. Su subconsciente procesa esas imágenes y lo impulsa a actuar en coherencia con ellas cuando llegue el momento. En lugar de despertar sin rumbo, se levanta con un plan ya grabado en lo más profundo de su mente. Y ese plan se convierte en energía dirigida. Entienda esto. Cada noche está firmando un contrato con su futuro. Si se acuesta con pensamientos de miedo y queja, está firmando un contrato con un mañana lleno de inseguridad y cansancio. Si se acuesta con claridad, gratitud y propósito, está firmando un contrato con un mañana lleno de dirección y fuerza. Esa elección es suya, y la hace en los minutos más subestimados de la jornada, justo antes de cerrar los ojos. Por eso, si quiere cambiar su vida, empiece por cambiar lo que piensa antes de dormir. Porque esa es la semilla silenciosa que, multiplicada por cientos de noches, se convierte en el árbol inmenso de su destino. Pensar antes de dormir también significa aprender a soltar. Muchos hombres se acuestan cargando el día completo sobre sus hombros. Preocupaciones por el trabajo, culpas por errores cometidos, discusiones que ya no pueden cambiar, pendientes que aún no se resuelven, se acuestan con el peso de lo que ya terminó, como si llevarlo a la cama fuera a darles alguna ventaja. Pero lo único que logran es intoxicar su mente, robándole descanso y claridad. Entienda esto. La noche no fue diseñada para seguir peleando con lo que ya pasó.
sino para cerrar el capítulo y permitir que su mente recupere fuerzas. Cuando no aprende a soltar, su descanso se convierte en una prolongación de la batalla. Y cada mañana despierta con menos energía que el día anterior. Soltar no significa ignorar las responsabilidades. Significa reconocer que ya hizo lo que podía hoy y que mañana tendrá nuevas oportunidades de actuar. El hábito de repetir mentalmente las preocupaciones hasta quedarse dormido es uno de los más destructivos, porque entrena a su subconsciente a obsesionarse con problemas en lugar de soluciones. Una práctica poderosa consiste en escribir antes de dormir todo lo que lo inquieta. Póngalo en papel, lo pendiente, lo que lo preocupa, lo que necesita atender. Al hacerlo, su mente recibe el mensaje de que no necesita seguir rumiando, porque está registrado y lo podrá atender al día siguiente. Ese simple hábito reduce la ansiedad y le permite entregarse al descanso con más paz. Otra forma de soltar es practicar el perdón. Puede ser hacia alguien más o hacia usted mismo. Cada día se acumulan pequeñas fricciones. Una palabra que lo hirió, un error que cometió, una meta que no alcanzó. Si no aprende a liberarse de esas cargas, se van acumulando como piedras en una mochila invisible. El perdón nocturno es un hábito liberador. No significa justificar lo malo, significa decidir no seguir cargándolo. Dígase a sí mismo: hoy libero esto, mañana empezaré de nuevo. Esa frase, repetida con intención, abre espacio para el descanso real. La mente que no sabe soltar termina prisionera del pasado, pero la mente que aprende a hacerlo se convierte en un terreno fértil para el futuro, porque cuando duerme con ligereza, se despierta con claridad. Cuando cierra los ciclos pequeños de cada día, tiene más fuerza para enfrentar los ciclos grandes de la vida. Y cuando convierte este hábito en rutina, ya no arrastra el ayer hacia el mañana, deja que cada día sea un nuevo comienzo. Recuerde: lo que piensa antes de dormir no solo programa su noche, programa su despertar. Si su último pensamiento es de miedo, despertará tenso. Si es de queja, despertará cansado. Pero si su último pensamiento es de gratitud, de perdón o de esperanza, despertará con la mente renovada y el corazón dispuesto. Y esa diferencia, multiplicada por semanas, meses y años, se convierte en una vida completamente distinta. Porque al final no es la carga del día la que lo derrota, es la costumbre de llevarla consigo incluso cuando debería haberla soltado. Aprenda a cerrar el día. Aprenda a dejarlo ir. Esa es la llave para dormir con paz y despertar con poder. Pensar antes de dormir también significa dirigir su mente hacia la solución y no hacia el problema. La mayoría de los hombres al acostarse repasa una y otra vez lo que salió mal durante el día, los errores cometidos, las palabras que no debió decir, las oportunidades que dejó pasar, y ese repaso obsesivo no corrige nada, solo refuerza la frustración. El subconsciente no distingue entre lo que sucedió y lo que usted imagina. Así que cada vez que revive mentalmente un fracaso, su cerebro lo experimenta como si estuviera ocurriendo otra vez. De esta forma se acuesta entrenando a su mente para asociar la noche con derrota y el mañana con incertidumbre. No es extraño entonces que despierte sin energía, con el mismo peso que lo acompañaba al cerrar los ojos. El hábito que debe desarrollar es cambiar deliberadamente el enfoque. En lugar de terminar el día con preguntas como ¿por qué me salió mal?, empiece a preguntarse ¿qué puedo hacer distinto mañana? En lugar de pensar si hubiera hecho esto, piense mañana haré esto de esta forma. Ese giro convierte la repetición inútil en un plan constructivo. Su mente se acostumbra a buscar soluciones en lugar de estancarse en el problema. Y lo que es más poderoso, mientras usted duerme, su subconsciente sigue trabajando en esas soluciones, conectando ideas, generando claridad, preparándolo para actuar al día siguiente con más confianza. Otro ejercicio práctico es elegir un solo objetivo clave para el día siguiente y visualizarlo con detalle. No imagine vagamente que lo logrará. Véalo en su mente como si ya estuviera ocurriendo. Imagine cómo se siente al terminar esa tarea, cómo se ve completada, qué impacto tiene en su avance. Este hábito programa a su mente para levantarse con una misión clara. Y cuando su mente tiene una misión, su energía se organiza en torno a ella. La diferencia es abismal. Sin esa claridad, cualquier distracción puede dominar su día. Con esa claridad, hasta en medio de los imprevistos mantiene el rumbo. También puede transformar su diálogo interno nocturno en una afirmación poderosa. Dígase antes de dormir: mañana me despertaré con energía, claridad y determinación. Tengo todo lo que necesito para avanzar un paso más hacia mis metas. No lo repita como un ritual vacío, hágalo con convicción. Al escucharse a sí mismo está sembrando en lo más profundo de su mente la idea de que el día siguiente será una oportunidad, no una carga. Y esa expectativa influye directamente en su comportamiento. Un hombre que se acuesta convencido de que mañana será un buen día actúa con más energía, toma mejores decisiones y se recupera más rápido de los contratiempos. Recuerde: lo que piense justo antes de dormir es la materia prima con la que su subconsciente construirá la realidad de mañana. Si llena esos minutos con quejas, seguirá fabricando razones para quejarse. Si los llena con planes, gratitud y determinación, su mente producirá estrategias, fuerza y enfoque. No se acueste entregándole a su cerebro basura que procesar. Entrénelo con el material que quiere que se multiplique. Porque al final, su vida no está definida por lo que pasó hoy, sino por lo que decide programar esta noche para crear mañana. Pensar antes de dormir también significa entrenar la mente para la calma.
porque no hay claridad en medio del ruido. La mayoría de los hombres se acuestan con la cabeza llena de voces. Preocupaciones por el futuro, repaso de errores del pasado, listas interminables de pendientes que no lograron resolver. Intentan dormir con la mente funcionando a 1000 revoluciones por minuto y se sorprenden al despertar agotados, como si no hubieran descansado en absoluto. Esto no es descanso, es tortura nocturna. El cuerpo puede estar en la cama, pero la mente sigue trabajando como si fuera mediodía. Y este hábito de irse a... ¿Alguna vez has sentido que el peso de tu pasado te impide avanzar hacia el propósito que Dios tiene para ti? En Filipenses 3, 13, 14, Pablo nos enseña: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece. Este versículo no solo nos invita a dejar atrás el pasado, sino que nos muestra el poder de confiar en el plan divino para nuestro futuro. Hoy te revelaremos 6 claves bíblicas para dejar atrás el pasado y caminar con confianza en los caminos que Dios ha trazado. Si alguna vez te has sentido atrapado por tus errores o por las heridas que otros dejaron en tu vida, este mensaje es para ti. Dios tiene un propósito restaurador y lleno de esperanza. ¿Estás listo para descubrirlo y dar el primer paso hacia la libertad que Él te da? Dejar atrás el pasado no es solo una decisión, sino un acto de fe que nos conecta directamente con el propósito eterno de Dios para nuestra vida. Sin embargo, ¿qué significa realmente soltar aquello que nos pesa? Es una pregunta que no se resuelve de manera sencilla, porque a menudo nuestras experiencias más dolorosas se entrelazan con nuestra identidad, moldeando la manera en que nos vemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Pero aquí está la clave: no importa cuán profundo sea el impacto de nuestro pasado, no tiene el poder de definir nuestro futuro cuando confiamos en Dios. Él nos invita a soltar el peso que llevamos, no porque quiera que olvidemos lo que hemos vivido, sino porque desea que vivamos libres de aquello que nos mantiene atrapados. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Isaías 43, 18, 19. Estas palabras pronunciadas por Dios a través del profeta Isaías son una promesa que trasciende el tiempo y las circunstancias. Imagina por un momento a alguien que camina por el desierto llevando una carga pesada en la espalda. Cada paso se siente más difícil que el anterior. Cada respiración se convierte en un esfuerzo y la meta parece inalcanzable. Esa es la imagen de lo que sucede cuando intentamos avanzar en la vida sin soltar el peso de lo que quedó atrás. Pero Dios no nos diseñó para vivir de esa manera. Él no desea que carguemos con la culpa, la vergüenza o el resentimiento que nos agobia. Por eso, Jesús nos hace una invitación clara: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11, 28. Este descanso no es simplemente físico, es un descanso para el alma, un alivio profundo que solo puede venir de entregar nuestras cargas a aquel que tiene el poder de llevarlas. La historia de José es un ejemplo vivo de lo que significa soltar el pasado y confiar en el plan de Dios. Imagina por un momento la profundidad de su dolor: traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado injustamente. Si alguien tenía razones para aferrarse al resentimiento, era José. Sin embargo, lo extraordinario de su historia no es solo su ascenso al poder en Egipto, sino la forma en que eligió interpretar su sufrimiento a la luz del propósito de Dios. En Génesis 50:20, cuando finalmente enfrenta a los mismos hermanos que lo habían traicionado, les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Estas palabras no solo reflejan el perdón de José, sino también su capacidad para soltar el dolor del pasado y abrazar la obra redentora de Dios en su vida. Pero ¿cómo logramos nosotros lo mismo? ¿Cómo soltar lo que parece tan profundamente arraigado en nuestro corazón? Aquí es donde la fe entra en acción. Soltar el pasado no es un acto de fuerza de voluntad, es un acto de rendición. Es reconocer que no podemos avanzar por nuestras propias fuerzas y que necesitamos la intervención divina para liberarnos. En Zacarías 4:6 se nos recuerda: no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Esto significa que no tenemos que enfrentar esta lucha solos.
Dios nos da su Espíritu Santo para guiarnos, fortalecernos y transformar nuestras perspectivas. El pueblo de Israel, en su salida de Egipto, también enfrentó el desafío de soltar su pasado. Después de siglos de esclavitud, finalmente fueron liberados por el poder de Dios. Pero su libertad física no se tradujo de inmediato en una libertad mental o espiritual. Cuando se encontraron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, su reacción fue mirar hacia atrás con nostalgia, deseando regresar a la esclavitud en Egipto. ¿No te dijimos en Egipto, déjanos en paz, queremos seguir sirviendo a los egipcios? Más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Éxodo 14:12. Esta respuesta, aunque desconcertante, refleja una verdad humana. A menudo preferimos lo conocido, aunque nos limite a lo desconocido, que exige fe. Pero Moisés, confiando en la promesa de Dios, les respondió: el Señor peleará por ustedes, solo quédense quietos. Éxodo 14:14. Y fue entonces, en ese momento de total dependencia, que Dios abrió un camino en medio del mar, llevándolos hacia la libertad. Así como el pueblo de Israel tuvo que cruzar el Mar Rojo, nosotros también enfrentamos momentos en los que debemos tomar una decisión: permanecer atrapados en lo que conocemos o dar un paso de fe hacia lo que Dios nos promete. Esto no significa que el pasado desaparezca mágicamente, pero sí que dejamos de permitir que tenga el control sobre nosotros. En Hebreos 12:1-2 se nos exhorta: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fijando la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Este acto de despojarnos no es solo una elección momentánea, es un compromiso continuo de rendir a Dios cada pensamiento, cada emoción y cada experiencia que nos impide avanzar. En la vida de Pablo, vemos otro ejemplo poderoso de lo que significa soltar el pasado. Antes de su conversión, Pablo, conocido como Saulo, era un perseguidor implacable de los cristianos. Su vida estaba marcada por la violencia y el rechazo hacia aquellos que seguían a Cristo. Sin embargo, después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, todo cambió. En Filipenses 3:13-14, Pablo escribe: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece. Estas palabras nos muestran que soltar el pasado no significa ignorarlo, sino dejar de permitir que nos defina. Pablo no negó su historia, pero tampoco dejó que su pasado dictara su futuro. En cambio, lo entregó a Cristo, quien lo redimió y lo usó para su gloria. A veces, soltar el pasado significa entregar nuestros sueños no cumplidos, nuestras expectativas frustradas y nuestras heridas más profundas. Esto puede ser doloroso porque implica reconocer que no tenemos el control, pero es precisamente en esa rendición donde encontramos verdadera libertad. Jesús dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Mateo 16:25. Este principio, aunque difícil de aceptar, es la clave para experimentar la vida abundante que Dios nos ofrece. Un hombre que había enfrentado años de lucha con el rechazo y la culpa, descubrió esta verdad mientras meditaba en Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Durante mucho tiempo, había permitido que su pasado lo definiera, creyendo que nunca podría ser completamente aceptado por Dios debido a sus errores. Pero al rendir su carga a Cristo, experimentó una paz que transformó su vida. Este acto de soltar no eliminó las cicatrices de su pasado, pero sí le permitió verlas como recordatorios de la gracia de Dios, en lugar de señales de su fracaso. Cuando soltamos el pasado, no solo encontramos libertad para avanzar, sino también espacio para que Dios haga algo nuevo en nuestra vida. En Juan 15:2, Jesús dijo: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Este proceso de poda, aunque incómodo, es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Al soltar lo que ya nos sirve, permitimos que Dios nos prepare para llevar fruto abundante en su reino. Dejar atrás el pasado no es un destino, es un viaje continuo de fe y rendición. Cada día enfrentamos la decisión de soltar nuestras cargas,
y confiar en que Dios está obrando en medio de nuestras circunstancias. Cuando elegimos hacerlo, descubrimos que su plan para nuestra vida es mucho mayor de lo que podemos imaginar. Y como dice Jeremías 29:11, es un plan de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza. El perdón es un acto transformador, no solo para quienes lo reciben, sino principalmente para quienes lo otorgan. Es una liberación profunda que nos permite dejar atrás el pasado y caminar hacia el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Jesús, en su enseñanza, dejó claro que el perdón no es solo una opción, sino una necesidad para quienes desean vivir en comunión con Dios. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. Mateo 6, 14, 15. Estas palabras, tan directas como desafiantes, nos muestran que el perdón es un puente entre nuestra relación con los demás y nuestra relación con Dios. Sin embargo, el acto de perdonar no es algo que nazca naturalmente en nosotros. Las heridas que llevamos pueden ser tan profundas que parecen resistirse a cualquier intento de sanarlas. A menudo nos aferramos al dolor como si fuera una protección contra más daño, o incluso como un recordatorio de lo que hemos sufrido. Pero aquí está el desafío. El perdón no se trata de justificar lo que otros han hecho, ni de ignorar el daño causado. Se trata de liberar el poder que esas heridas tienen sobre nuestra vida, entregándolas a Dios. Romanos 12:19 nos recuerda: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Perdonar es un acto de fe, una declaración de confianza en que Dios hará justicia en su tiempo y a su manera. Uno de los ejemplos más conmovedores de perdón lo encontramos en la historia de José. Después de años de sufrimiento causado por sus hermanos, quienes lo vendieron como esclavo, José tuvo la oportunidad de vengarse. En lugar de hacerlo, eligió el perdón. Sus palabras en Génesis 45:5 reflejan la profundidad de su fe. Ahora, no se aflijan ni se